nosotros creemos que la iglesia nació allí, con esa experiencia, la experiencia pentecostal. Y cuando alguien nos pregunta de dónde venimos, cuál es nuestro origen, ¿no? Porque nos dicen, ustedes son protestantes, ¿no? Nosotros no somos protestantes. Nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra creencia no nació en el año 1517, cuando Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, sino que en realidad nos identificamos con el nacimiento de la iglesia que se produjo alrededor del año 30, con el evento trascendente del descenso del Espíritu Santo sobre aquellos 120 y de allí en adelante sobre todos aquellos que conocieran al Señor. Amén. Así fue por lo menos lo que dijo el apóstol Pedro, hablando de la experiencia pentecostal a los que se habían reunido, que eran miles. Les dijo que no solamente para ellos era ese bautismo, esa bendición, ese llenamiento del Espíritu, como estaba predicho por el profeta Joel, sino para todos, ¿no? Para todo aquel que creyere, para ellos, para los hijos, para los que estaban lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Así que en ese contexto podemos ver que realmente allí comenzamos a ver el nacimiento, amén, de la iglesia de Cristo. Después de la experiencia del arrepentimiento y del bautismo, el versículo 41 dice, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Así que la multitud que había era mucha, ¿no? A veces pensamos que los que estaban alrededor del aposento alto, tal vez era un grupito de gente, eran algunos pocos, pero no, sí, 3.000 se añadieron ese día por escuchar el mensaje y recibir con arrepentimiento. Dice que se compungieron sus corazones. Qué importante esto. Y dice que se añadieron aquel día como 3.000 personas. Tal vez podemos preguntarnos, ¿a qué se añadieron? ¿Cuál es la cuestión? ¿Se añadieron a qué? La respuesta la tenemos en el versículo 47. Si ustedes leen un poquito más adelante, en la segunda parte del versículo 47, ahí tenemos la respuesta a esta pregunta, porque dice que el Señor añadía cada día, ¿a qué? A la iglesia, los que habían de ser salvos. Así que estos que habían creído, estos que se habían arrepentido y se habían bautizado, ahora se añadían a la iglesia, amén, es decir, al cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que los que tenían la experiencia personal de salvación mediante el arrepentimiento y el bautismo en agua y tal vez la recepción del Espíritu Santo, eran añadidos a la iglesia del Señor que en ese momento nacía, que en ese momento era establecida de una manera maravillosa. Qué hermoso poder sentirnos parte de esa iglesia, ¿no? ¿Sí? Amén. ¿Se siente parte usted de esa iglesia? Somos de ahí, nacimos ahí, ahí está nuestro origen. Vio que a veces le preguntamos cuál es nuestro origen, cuáles son nuestras raíces, dónde está. Bueno, mire, cuando alguien nos pregunta esto, tenemos para hablar, primeramente para abrir la Biblia en el libro de los Hechos y luego decir, mire, acá está. Ahí está el comienzo de nuestra iglesia, de la iglesia evangélica, de la iglesia del Señor, en ese mismo tiempo. Pedro nos muestra entonces, de alguna manera, las características principales de esa iglesia, y a eso en realidad me quiero referir en esta tarde. Es muy simple, porque lo tenemos bien claro en el versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese que menciona acá de alguna manera 4 características propias de la iglesia. Yo no diría solamente de la iglesia primitiva, sino de la iglesia. ¿Serán características que deben mencionarse también con respecto a la iglesia actual? Algunos parece que con una especie de melancolía dicen que, ay, cómo
¿Quién nos daría el ser igual que la iglesia primitiva? Pero mire, no hay variante. Lo que el Señor le dio a la iglesia primitiva nos lo da a nosotros hoy. Yo diría que no solamente nos lo da, sino nos lo exige. Y tenemos que ver con atención realmente lo que dice la palabra del Señor. En aquel tiempo los creyentes no tenían iglesias como tenemos nosotros hoy, templos para reunirse. Dice el texto que se reunían en el versículo 46, se reunían en el templo, se refiere al templo de Jerusalén, no a un templo evangélico, se reunían en el templo seguramente para las oraciones, amén, para la hora de la oración, y también en las casas, amén. Por supuesto, si fueron 3.000 los que recibieron al Señor y fueron añadidos a la iglesia, seguramente no todos podían estar juntos en ese momento, ni siquiera en el templo, me parece, y mucho menos en una casa particular. Así que me hago un poquito la imagen, trato de ubicarme en ese tiempo, y yo creo que habría muchas casas que abrían sus puertas para poder tener las reuniones, para poder reunirse, para poder estar en la presencia del Señor. Así que, qué importante esto. Ellos no tenían ni siquiera templos. El templo de Jerusalén, que era el templo judío, y que ellos iban para la hora de la oración, y que después se reunían en las casas. La primera palabra que vemos en el versículo 42, antes de empezar a hablar acerca de las 4 cosas importantes, la doctrina, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones, es que dice que perseveraban. Perseveraban. La palabra perseverar significa mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, ocupándose con constancia, sin claudicar. Podemos asociar la perseverancia también con la longanimidad, que significa constancia de ánimo en medio de la adversidad. Qué importante esto, ¿no? La perseverancia como algo que el Señor acá muestra en forma muy clara, muy precisa, y que era necesaria. La iglesia perseveraba. ¿Debemos ser perseverantes nosotros hoy? Pregunto, ¿perseveramos nosotros hoy? Perseveramos no significa solamente venir a la reunión del domingo. Fíjese que ellos perseveraban en unas cuantas cosas que tienen que ver con, digamos así, como una estructura inicial de la iglesia y que era fundamental y que sigue siendo fundamental para nosotros hoy día. Jesús dijo algo para tener muy en cuenta en relación con la perseverancia. El que persevere hasta el fin, dígalo usted, este será salvo. ¿Tiene importancia entonces la perseverancia? Dice la palabra que el que retrocediere, si retrocediere, no agradará a mi alma, allí en la carta a los Hebreos. Pero después hay algo positivo, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios. ¿Ustedes de los que tienen fe? Amén. Amén. Están aquellos que no perseveran, están aquellos que desertan del camino del Señor, están aquellos que se apartan o apostatan de la fe, pero nosotros no somos de los que pasan esta experiencia, sino de los que tienen fe para preservación. Somos perseverantes en el camino del Señor. Esto no significa solamente los años que tenemos de creyentes, porque a veces pensamos que la perseverancia solamente incluye el tiempo. Bueno, sí, tiene que ver, lógicamente. Si nos convertimos hace tantos años y seguimos en el camino del Señor, hemos perseverado en participar y en permanecer en el camino del Señor. Pero hay ciertas gracias que debemos tenerlas en cuenta, en las cuales nosotros debemos perseverar. En la carta a los Hebreos también dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin, es decir, con una actitud perseverante hasta el final, nuestra confianza del principio. La palabra confianza es un sinónimo de fe. Amén.
Por eso dice la palabra, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón. Y la confianza es la fe, amén, que podemos realmente tener en el Señor y que podemos ser perseverantes en ella. El apóstol Pablo escribió un texto que marca, yo diría, el pulso de la vida cristiana victoriosa. Cuando leemos el texto de Efesios capítulo 6, verso 18, es algo hermoso, porque dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Viene hablando, si ustedes se ubican un poquitito en el capítulo 6 de la carta a los Hebreos, ¿de qué viene hablando? Hebreos, a Efesios. Viene hablando de la armadura de Dios, ¿no? Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, tomad la armadura, y después describe toda la armadura, y después que hace toda esa descripción maravillosa, dice esto: más allá de que debemos estar firmes y debemos ponernos la armadura y debemos hacer todo lo que debemos hacer, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Qué hermoso, ¿no? Que podamos realmente tomar esta palabra y hacerla nuestra, perseverar en el Señor. Amén. Que nadie nos frene en esta perseverancia en el camino del Señor y mantengamos firme nuestro andar cristiano y podamos seguir creciendo en el Señor. El texto dice, en primera instancia, que la iglesia perseveraba, en primera instancia, si ustedes leen allí, en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, la iglesia tenía que perseverar en la doctrina. Por supuesto, la doctrina de los apóstoles no era otra que la doctrina de Cristo. Amén. Que era la doctrina del Evangelio, la doctrina del reino de Dios. Y dice que la iglesia perseveraba en la doctrina. Y realmente esto es algo tan importante para la iglesia, no solamente para aquella iglesia que recién comenzaba, sino también iba a ser tan importante que ellos siguieran perseverando. Iban a venir tiempos difíciles, iban a venir persecuciones. Muy pronto, de iniciada o de haber nacido la iglesia, comenzó la persecución que se dio allí en Jerusalén, que Pablo era uno de los perseguidores, Saulo de Tarso. Y ahí vino un desparramo, ellos tenían que perseverar, pero después iban a venir persecuciones peores. Las grandes persecuciones imperiales iban a venir sobre la iglesia, que iban a ser terribles, despiadadas. Sin embargo, ellos debían permanecer perseverantes en la doctrina del Evangelio. Por supuesto, los mismos apóstoles, el mismo Señor advirtió que debemos cuidar la doctrina, porque vendrán momentos, tiempos en que aparecerían doctrinas que no eran la verdadera doctrina del Evangelio. No era la verdadera enseñanza de Jesús, ni tampoco la verdadera enseñanza de los apóstoles. Pablo aconseja a Tito, que estaba como pastor en la isla de Creta, y le dice algo muy sencillo, una frase, allí en Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Como diciendo, no importa lo que digan los demás, pero tú habla, enseña, predica, comparte lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Importante este consejo, ¿no? Pablo ya no tenía un dominio muy cercano de las cosas cuando él se convirtió y comenzó su obra misionera y la obra empezó a ser amplia, amén. No era tan fácil y a través de las cartas Pablo estaba animando a los hermanos a perseverar y aquellos que estaban al frente de las iglesias, como en este caso Tito, debía realmente hablar lo que estaba de acuerdo con la sana doctrina. Cuando le escribe a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, les dice algo interesante. Segunda de Tesalonicenses 2:15, les dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina
que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahí está, mire qué sencillo el consejo, pero qué firme, ¿no? Hermanos, estad firmes, retened la doctrina, perseverad en la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta. Ellos habían escuchado la palabra del apóstol Pablo, pero en esta ocasión Pablo les está escribiendo, les está dando esta instrucción a través de una de sus cartas. Cuando le escribe a Timoteo, que es otro siervo de Dios, que estaba con una responsabilidad importante como pastor de la iglesia de Éfeso, le dice y le advierte: ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más? Le dice dos cosas, ¿no? Ten cuidado de ti mismo. Primero que tiene que cuidarse de sí mismo, ¿no? Pero la segunda que le dice es la doctrina. Y de la doctrina. Persiste en ello, persevera en ello. Persevera en ello, pues haciendo esto, perseverando en la doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué importante, ¿no? Él tenía que seguir predicando, tendría seguramente allí una iglesia que no era fácil, la iglesia de Éfeso, los efesios, era un lugar complicado, un lugar de mucha idolatría, y él tenía que allí batallar fuerte, ¿no? Y aquí recibía este consejo y esta advertencia, ¿no? Le dice que nadie tenga en poco su juventud, que él tenía que ser ejemplo de los demás, pero en esto, cuídate de ti mismo, cuida tu testimonio, cuida tu vida y la doctrina. Pues haciendo esto, perseverando en la doctrina, te salvarás a ti mismo y también, dice, salvarás a los que te oyeren. ¿Cuántas recomendaciones encontramos entonces en la Biblia acerca de esto? ¿Tenemos que ser celosos de la doctrina de Cristo? ¿Tenemos que ser celosos de la doctrina apostólica? ¿Sabe que el apóstol Judas, cuando habla de esto, dice que tenemos que contender ardientemente por la doctrina que una vez, o la fe, que es lo mismo en este caso, habla fe como sinónimo de doctrina, que es la fe del Evangelio, la doctrina del Evangelio, que una vez nos fue dada. O sea que él anima a que podamos contender, inclusive estar firmes, perseverantes y contender ardientemente por la fe, por la doctrina que una vez ha sido dada, en este caso a la iglesia. ¿Contendemos nosotros ardientemente por esa fe, por esta doctrina? Amén. Hoy se ha diluido mucho la doctrina de Cristo. Es más, yo diría que cuando nosotros escuchamos un poco así generalmente, escuchamos poco de doctrina. Y a veces lo poco que escuchamos está mal orientada o mal interpretada o acomodada, como bien dice la misma palabra, por aquellos que la tuercen para que de alguna manera pueda apoyar su forma de proceder. Qué triste y qué terrible tiempo que estamos viviendo. Entonces, que podamos estar atentos a esto. El Señor advirtió de esta situación. En la última carta que él escribe, y en la última que le escribe, en este caso a Timoteo, le advierte de esto. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 2 al 4, le dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir que no sufrirán la sana doctrina? No la soportarán, quiere decir. Algunos no saben interpretar la palabra sufrir acá. No sufrirán la sana doctrina. Que la sana doctrina hay que sufrirla. No, quiere decir de que no la sufrirán, quiere decir que no la soportarán. No soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, hay digamos, si vamos al original, habla de orejas sarnosas, ¿no? Como picazón en el oído.
y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propias bajezas, sus propias desviaciones de la palabra. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, aquellas cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Ahora yo digo, vendrá tiempo cuando esto va a pasar. Todavía lo tenemos que decir en tiempo futuro, o ese tiempo ya vino, o ese tiempo ya está pasando. Necesitamos comprender que ese tiempo ya lo tenemos, está encima. Ya ha venido ese tiempo donde no sufren la sana doctrina, donde no la pueden soportar. Cuando hablamos de la sana doctrina, ya ¿no? fruncen el ceño, ya no les gusta el legalismo y usan un montón de palabras excusatorias a sus propias debilidades y fracasos como creyentes. Y qué triste, porque nos deberíamos deleitar en la sana doctrina. Nos deberíamos deleitar en la doctrina del Señor y en la enseñanza que tenemos en la palabra, porque esto es lo que nutre nuestra vida espiritual y esto es lo que realmente es lo que Dios quiere que pase en nuestra vida. Pablo advierte cuando también le escribe a los Efesios en la carta que no seamos llevados de todo viento de doctrina. Y yo a veces digo, no solamente hay vientos de doctrina, hay huracanes, maremotos, tsunamis, terremotos, tornados, hay toda clase de cosas de doctrina. Porque cuando nos detenemos a escuchar un poco qué es lo que ocurre, escuchamos atrocidades. Por eso dice la palabra que nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y notamos que muchos hablan en nombre del Evangelio y en nombre del Señor y dicen cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Se atreven a decir, Dios dice, cuando en realidad Dios no dice. Se atreven a enseñar cosas que no están en la palabra de Dios como cosas que debemos tomar y apropiarlas en nuestra vida, sino que están ajustadas y acomodadas a la comodidad humana y al tiempo en que vivimos. Y nosotros como iglesia de este tiempo no podemos estar adormecidos ante esta situación, sino que debemos estar despiertos, atentos, porque este tiempo llegó. Amén. Y en este caso, como dijimos antes, hicimos la pregunta, debemos ser celosos de la sana doctrina. Amén, hermano. ¿Usted es celoso de la sana doctrina? ¿Defiende la sana doctrina? Amén. Como dice el apóstol Judas, contendemos ardientemente contra aquellos que quieren falsificar o quieren de alguna manera convencernos de cosas que no son acorde con la palabra de Dios. Quiero terminar este punto refiriéndome a las palabras del apóstol Juan. Cuando leemos en la segunda carta de Juan, los versículos del 9 al 9 y 10, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, Juan es muy terminante en esto, ¿no? El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida, punto. Bueno, acá dice algo, está en esa tónica. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Ah, bueno. No está diciendo, mire, pobre, a lo mejor, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y al Hijo. Es terminante Juan en esto. Y es más terminante cuando mire lo que dice al final. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que lo hace participa de sus malas acciones. Mire, no, pero el hermanito o la hermanita, mire, si se ha extraviado de la doctrina,
no tenemos, más vale tenemos que tratar de, como dice la palabra del Señor, al revés, de traerlo nuevamente a la verdad. Pero fíjese, porque hay mucho de esto, ¿eh? Hay mucho de esto. Bueno, hoy tal vez no hay de casa en casa, pero se usan otros medios. El celular, el WhatsApp, los mensajes y tantas otras cosas modernas que a veces llegan o no llegan. Y usted lee, ya le parece raro lo que... Cuidado, cuidado, porque hoy tenemos ahí al alcance de la mano todo este tipo de cosas. Cuidado, porque no tenemos que dejar entrar esto en casa, ni en nuestro corazón, ni en nuestra vida. Amén. Así que no digamos bienvenido a este tipo de cosas, porque realmente estaremos siendo culpables igualmente que aquellos que tergiversan la palabra del Señor. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, de Cristo, en la doctrina de la palabra del Señor. Amén. A veces estamos tan ávidos de oír. Eso es para aquellos que de alguna manera, como dice, tienen comezón de oír, y siempre va a venir alguno que le va a decir lo que quiere escuchar. ¿O no es así? El problema está ahí. Porque cuando viene alguien y dice lo que nosotros queremos escuchar y no lo que Dios quiere que escuchemos, ahí vamos a seguramente tener un gran problema en nuestra vida. Porque nos estaremos compartiendo y nos estaremos deleitando en aquellas cosas que decimos, esto sí que me gusta. Porque coincide con lo que nosotros pensamos, con lo que a nosotros nos gusta, con lo que quisiéramos que fuera. Pero ¿es esta la palabra de Dios? ¿Es este el consejo de Dios? ¿Es esta la doctrina bíblica? ¿O me pasa esto y me siento así como motivado y contento porque están diciendo lo que a mí me gusta? ¿Sabe que no siempre la palabra de Dios nos gusta? No satisface nuestros gustos personales y carnales la palabra de Dios. Yo diría que por el contrario, la palabra de Dios generalmente trae cierto rechazo porque nuestra carne no quiere hacer lo que dice el Señor. Porque el hombre carnal no quiere. Dice que los que viven según la carne no se deleitan en la voluntad de Dios, porque no quieren y porque tampoco pueden. Entonces que el Señor nos ayude y que en este tiempo podamos ser celosos de la doctrina del Señor. Y que sí, nos deleitemos y nos gocemos en la palabra del Señor y que meditemos, escudriñemos, estudiemos, escuchemos la palabra del Señor y que la pongamos por obra. Esto va a ser de bendición, de crecimiento y de madurez en nuestra vida espiritual. La segunda cosa que señala aquí el versículo es que también, aparte de perseverar en la doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros. Perseverar en la comunión. No, pero yo si me quedo en mi casa igual, yo oro. Pero dice acá que perseveraban en la comunión. Hay una palabra del griego que es koinonía, que significa o expresa una común unión y una gozosa participación de todas las gracias que el Señor le da a su iglesia. Y qué hermoso esto, ¿no? Que podamos en comunión, juntos, participar en una común unión de las bendiciones del Señor. ¿No es así? Claro. Y esto es algo importante para nosotros como iglesia. La comunión, el tema de la comunión. Hay varios puntos en que nos habla la Biblia acerca de la comunión en varios aspectos, que los quisiera leer como textos. Me interesa más el texto que lo que yo pudiera decir, porque el texto es muy claro. En primera instancia, hemos sido llamados a la comunión con el Padre y con Jesucristo. Dice 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, y eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Primeramente habla de la comunión entre los creyentes, entre ellos, como tal lo dice el texto del versículo 42. Pero sigue,
Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Estamos en comunión con Jesucristo, estamos en comunión con el Hijo y con el Padre. Qué maravilloso que podamos tener esta común unión, esta comunión espiritual. El Señor prometió venir y hacer morada en nosotros, una común unión en nuestra vida, y esto con respecto a la iglesia tiene que ver con el estar juntos y en comunión en la presencia del Señor. También somos llamados a la comunión de la sangre y del cuerpo de Cristo. Mire, qué importante este concepto que pasa muy rápidamente a veces porque lo leemos de pasada con algún texto. Primera de Corintios 10, 16 y 17, dice Pablo, un texto muy profundo, daría para una prédica solamente este texto, pero dice, la copa de bendición que bendecimos, hablando de la cena del Señor, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Si bien la participación de los emblemas santos es simbólica, sin embargo, esto habla de la comunión con la sangre de Cristo y con el cuerpo de Cristo. Es una identificación. Siempre decimos esto, como nos identificamos con la muerte de Cristo, ¿o no es así? Dice que si morimos con Cristo, también vamos a vivir con Él. Entonces nos identificamos, tenemos comunión con esa sangre y con ese cuerpo, con ese pan. Comunión con el cuerpo de Cristo. Yo digo, qué importante esto, ¿no? Cuando participamos de la cena del Señor. Una identificación con el sacrificio de Cristo. Una comunión. Es algo que tiene que ver con nosotros. ¿Cómo? No, pero tiene que ver con Cristo. Él derramó su sangre, Él sufrió en su cuerpo y fue castigado. No, pero pensemos que esto, o en esto, tenemos mucho que ver nosotros. ¿Por qué pasó esto con Cristo? ¿Por qué derramó su sangre Cristo? ¿Por qué sufrió Cristo lo que sufrió en la carne y entregó su vida como una ofrenda? ¿Habrá sido por usted y por mí? O a lo mejor no, habrá sido por otro. No, por la humanidad completa, por todos, no queda nadie afuera acá. Entonces, qué importante que este concepto podamos tenerlo tan presente, el concepto de la comunión en el cuerpo y en la sangre de Cristo. La comunión del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13, 14 dice en este saludo final, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Qué le parece? La comunión del Espíritu Santo. Una común unión con el Espíritu de Dios. No solamente con el Padre y con el Hijo. Acá tenemos esta palabra relacionada con el Espíritu de Dios. Qué hermoso esto, ¿no? Qué hermoso esto. Hay una comunión que tiene que ver con nuestra relación espiritual con Dios por medio de su Espíritu Santo. Y esto es maravilloso. También hemos sido llamados a la comunión en el Evangelio. Filipenses 1, 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, mire lo que dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Amén. Comunión en el Evangelio. Mire, más allá, ¿qué es lo que nos une a nosotros en el Evangelio? Nos une que, bueno, pensamos más o menos parecido, tenemos cierta afinidad personal,
Tal vez nacimos en el mismo lugar, o venimos del mismo lado. No. Dios nos llamó a cada uno de lados diferentes y muchas veces no tenemos nada que ver uno con otro en eso. Pero tenemos comunión en el Evangelio. Somos evangélicos y tenemos comunión con el cuerpo de Cristo. Nos gozamos en la comunión del Evangelio con aquellos que son del Evangelio, del verdadero Evangelio. ¿O no es así? Claro. ¿O no se goza usted? Claro. ¿Se goza usted cuando ve a algún hermano que participa de la misma fe, del Evangelio? ¿Nos gozamos de esto o no nos gozamos? O a lo mejor si lo vemos nos escondemos porque por alguna razón. Nos gozamos. Tenemos comunión, como dice bien la palabra, en el Evangelio de Jesucristo. Tenemos la misma fe. Somos parte del mismo cuerpo. Participamos de la misma doctrina. Creemos la misma cosa. No somos iguales. Tal vez ni nos parecemos en muchas cosas, no coincidimos porque somos diferentes. Dios nos llamó de distintas situaciones, pero cuando entramos en el cuerpo de Cristo somos realmente uno en el Señor. Y aquí lo que nos une es la comunión. No es ni la afinidad personal, no es ni la coincidencia en lo que pensamos, no es ni porque nacimos, somos a lo mejor paisanos, no. Lo que nos une aquí es la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, la obra redentora de Cristo, su palabra, la fe en el Evangelio. Amén, hermanos. Y nos amamos por eso. Y esto que nos amamos por esto pasa por encima de todas las diferencias que mencionamos antes. Amén. Tenemos comunión porque somos del Señor. No, pero mire, pero este es de acá y el otro es de allá. No, en el Señor somos todos iguales. Y nos sentimos cómodos, a gusto, gozosos en ser parte de este cuerpo glorioso que es la iglesia del Señor. Por supuesto, la comunión unos con otros, el tener esta comunión, el Señor quiere. Amén. Hay un texto ahí en Primera de Juan que dice que si andamos en luz, como Él está en luz. ¿Cómo sigue el texto? Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué le parece? ¿Tenemos esta comunión? Amén. Hay un salmo muy lindo y con esto termino este tema. El Salmo 133. El 133. Es maravilloso. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Esto quiere decir en comunión, una koinonía espiritual. Juntos en un solo lugar y en un solo espíritu. Es como el buen óleo, aquí ¿no? Habla metafóricamente, pero es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿no? Es bueno estar en comunión, es bueno juntarnos para alabar al Señor y sentir esa comunión de espíritu. Amén. Qué hermoso que podamos sentir esta verdadera comunión. Dice también que la iglesia perseveraba en el partimiento del pan. Esto quiere decir de que cada tanto tenían alguna churrasqueada o se iban a comer un asado. ¿Se referirá a esto? No. Este texto no se refiere a eso. Si bien los creyentes sí comían juntos y participaban y compartían, tenían esos ágapes, amén, esas reuniones de amor sincero y compartían lo que tenían con otros hermanos y eran fiestas de amor, en serio, era muy lindo. Pero aquí habla
de algo puntual. Este texto y todos los comentaristas bíblicos coinciden en la interpretación de que esta mención, este partimiento del pan, habla de la cena del Señor. La iglesia perseveraba en la cena del Señor, en el partimiento del pan. Es que no podía hacer otra cosa porque el Señor lo había establecido como una ordenanza. ¿No es así? En la última cena les había dicho a los discípulos que debían hacer eso siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga tienen que hacer siempre esto y recordar. Así que la iglesia perseveraba en esto, en el partimiento del pan, en el participar de la cena. Esta es una hermosa referencia a la participación de la Santa Cena. No deberíamos dejar de participar de la cena del Señor por ningún motivo. Aunque parece que entre tantas cosas que se fueron debilitando en nuestra devoción y en nuestro servicio al Señor por la influencia de costumbres mundanas de este tiempo, sucede que por motivos que son ajenos a nuestra fe, ajenos a nuestra vida cristiana, nos excusamos de participar regularmente de la Santa Cena del Señor. Parece que cualquier cosa puede ser una excusa válida para no participar de la cena del Señor. Y sabe una cosa, que la excusa es la cena del Señor. Lo primero es la cena del Señor. No hay ninguna cosa, salvo algún impedimento que no nos permita realmente movernos. No hay nada que pueda suplantar para nosotros, creyentes, perseverantes, en el perseverar en el partimiento del pan. Qué importante. Esto es lo que debería realmente pasar en nuestra experiencia de vida. Por otro lado, también la palabra de Dios advierte porque hay quienes participan sin la debida reverencia que esta celebración exige. Los creyentes de Corinto habían caído en esta situación y Pablo los amonesta duramente. Había pasado esto. Cuando leemos en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 17, 18 y 20, fíjese lo que dice, que no son los textos que leemos habitualmente. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, le dice Pablo, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte dice, lo creo. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. El estado espiritual y la forma en que ellos procedían hacía ver que realmente Dios no se agradaba de quienes participaban de la cena en ese espíritu. Por eso después sí habla también acerca de lo que nosotros leemos cuando participamos de la cena, que yo leo cada vez que participamos la extensión de esos versículos, del 27 al 32, cuando habla de tomar la cena del Señor indignamente. Y les advierte que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de participar de los emblemas santos. ¿O no es así? Sí. Porque el participar indignamente los deja bajo el juicio de Dios. No es un chiste. Dice que muchos se enferman, otros duermen. ¿Qué privilegio tenemos nosotros de poder participar de la cena del Señor? Hay lugares en el mundo donde en realidad no lo pueden hacer. Y podemos decir algo más, que hay veces que hay quienes por situaciones extremas, hasta de enfermedad o situaciones muy especiales, no pueden participar y gimen y lloran por no poder estar en la comunión de la iglesia, participando de la cena del Señor. Y a veces nosotros, ligeramente, no venimos por una causa totalmente que para esto es injustificable. Amén. Pablo los amonesta en esto, pero los amonesta para bendición.
Les está mostrando de que no hagan eso porque van a tener problemas, están bajo el juicio de Dios. Va a ocasionar desastre el hacer esto. Entonces, corrijan esto para que sean bendecidos, que pueda estar en nosotros ese anhelo, deseo ferviente de participar de la cena del Señor. Es un día para nosotros es un día glorioso participar de la cena del Señor. Yo creo que hace tiempo, no sé, lo dije 1 o 2 veces en alguna reunión. Yo lo que no veo en este tiempo, comparado con tiempos anteriores, que hace años atrás, el día de la cena del Señor era un día que no faltaba nadie a la iglesia. ¿No? Y hoy uno ve que a veces la asistencia al día de la cena del Señor, podemos decir que es casi común. Y que muchos faltan. Y que muchos obreros que sirven al Señor y que están ocupando lugares en el servicio de la obra, no están. No debe ser así esto. Debemos perseverar como lo hacía la iglesia primitiva. Para nosotros este mensaje hoy. Debemos perseverar en el partimiento del pan, en el participar de la Santa Cena. Tiene que ser una cosa muy extrema para que nosotros no podamos participar o estar. ¿Amén? Porque la primera instancia, la fuerza mayor, es poder estar acá en comunión con nuestros hermanos, en comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, participando de esta gracia maravillosa que es la Santa Cena del Señor. Que el Señor nos ayude. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y lo último, algunos dirán menos mal, perseveraban en las oraciones. Perseveraban en las oraciones. Sabemos que no podemos estar todo el tiempo en la iglesia. Y cuando estamos en la iglesia, oramos, estamos orando, inclusive ahora en este tiempo y viendo cómo viene la situación para poder recuperar algunas de las reuniones de oración. Pero más allá de eso, tenemos que estar en el espíritu de oración. Amén. Qué importante esto. Pablo le escribe a los tesalonicenses en la primera carta y entre las cosas que les dice, orad de vez en cuando. ¿No? ¿Qué le dice? No lo escucho. Orad sin cesar. Sin cesar. Orad sin cesar. Siempre. Orad sin cesar. Es decir, estar conectados en forma permanente, en una comunión perfecta y en una comunión de oración en la presencia del Señor. Y qué importante esto. Parece que los creyentes habían captado la importancia de estar en oración en la presencia del Señor. Cuando Pablo les escribe a los creyentes de Éfeso, los anima. En el texto anterior que leímos, justamente dice esto, orando en todo tiempo. ¿Qué quiere decir en todo tiempo? Siempre. Sin cesar, en todo tiempo, más o menos dice lo mismo. Así que acá a los Efesios le dice lo mismo. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos ayuda en nuestras oraciones, es el que intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. Es una experiencia gloriosa y espiritual la oración. ¿Amén? ¿Amén? Es una experiencia gloriosa la oración. No es solamente que, bueno, oro, bla, bla, amén, amén, amén. Una oración automática, una oración que como hacemos la oración para comer o para... No, la oración es ¿cómo dice la definición más sencilla que la aprendemos en la escuela bíblica, en la escuela dominical? Es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Nada menos y nada más que hablar con Dios. ¿Usted habla con Dios? Y alguno dice, no, yo con Dios no. ¿No habla con Dios? Orar es hablar con Dios.
Orar es hablar con Dios. Y lo decimos con todo el sentido de la palabra. Esto quiere decir de que no es un monólogo. Amén. No es que yo solamente hablo y que sé, sí, pero yo no escucho la voz. Muy mal hecho. Por eso es que la oración, cuando incluimos la oración privada, devocional en nuestra vida, no solamente pedimos, no solamente le decimos algo al Señor que queremos o que necesitamos, sino que quedamos en la presencia de Dios. Y si damos ese tiempo a la oración, es seguro que el Señor nos va a hablar a través de su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Es seguro que esa oración va a pasar de ser un diálogo, de ser un monólogo a ser un diálogo con Dios. Que el Señor nos ayude para que podamos realmente comprender esta maravillosa verdad. A los colosenses les dice Pablo, perseverad en la oración, velad en ella con acción de gracias. Y cuando le habla a los romanos sobre los deberes cristianos, termina diciendo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, constantes, perseverantes en la oración. Que el Señor nos ayude. 4 cosas. Perseverar en la doctrina, perseverar de una manera firme en la doctrina del Señor, perseverar en la comunión, perseverar en el partimiento del pan, el poder realmente gozarnos en esa participación de la cena como una bendición espiritual maravillosa y especial, y perseverar en la oración. ¿Será solamente esto para la iglesia de aquel tiempo? ¿O estas son características que debe mostrar la iglesia de este tiempo también? Que el Señor nos ayude. ¿Estaremos dispuestos a hacer algo en favor de esto? Amén. Lo hemos leído muchas veces, lo leemos rápidamente, lo pasamos por alto como algo histórico, bueno, lo que pasó aquel día, el día de Pentecostés y lo que sucedió después. Pero esto ahora nos habla, la palabra nos sigue hablando y ahora nos presenta esta necesidad de que nosotros podamos hacer como iglesia lo que nos dice y nos enseña la palabra del Señor.